Bueno, muy buenos días. Chris Dupont aquí. Estamos transmitiendo la clase de Fundamento Firme y lo estamos haciendo de una manera diferente hoy porque nos cayó un huracán en Houston, entonces cerramos todos los servicios de la iglesia, pero eso no va a impedir que tengamos la clase hoy. Gracias por seguirnos en línea. Hoy vamos a ver la conclusión de una serie que ya hemos estado viendo, una serie que titulamos ¿Por qué no soy?, donde vimos varias cosmovisiones, vimos el budismo, el hinduismo, el mormonismo, el islam, y vimos incluso el ateísmo, el agnosticismo, y llegamos finalmente a explicar por qué no somos todas estas religiones, pero queríamos terminar esta serie de manera positiva, explicando por lo menos las principales razones por las que sí somos cristianos. Y así es como llegamos a esta tercera parte de por qué soy cristiano. Y vimos en las primeras dos sesiones dos cosas muy importantes. Primero vimos, si recorremos lo que hemos estado viendo, y nos basamos en las palabras de Jesús. Jesús dijo algo muy interesante, muy importante. Dijo, porque yo vivo, ustedes vivirán. Y esto lo dijo después de su resurrección. Ahora, estas palabras solo son válidas si realmente la resurrección sucedió. Si no sucedió la resurrección, entonces, como Pablo dijo en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Estamos perdiendo el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es la conclusión de esta serie. Lo que hemos hecho es demostrar históricamente que la resurrección de Jesús realmente sucedió. ¿Cómo hemos empezado a demostrar esto y cómo vamos a concluir? Bueno, a grosso modo, tenemos varios hechos históricos acerca de la vida de Jesús que apuntan a la resurrección. Estos hechos acerca de la vida de Jesús son aceptados por la gran mayoría de eruditos. El doctor Gary Habermas fue el que acuñó este término que se llama el método de los hechos mínimos. Y lo que él hizo fue hacer un sondeo de 3.600 fuentes, de 3.600 historiadores específicamente del Nuevo Testamento, y decir, bueno, ¿cuáles son los hechos acerca de la vida de Jesús que ellos aceptan unánimemente? Y esos son los que estamos extrayendo. Ahora, no estamos simplemente tomándolos a ciegas, sino que estamos diciendo, estos hechos los estamos tomando porque pueden ser avalados por el método histórico. Entonces, no solo es aceptado por una gran gama de historiadores, agnósticos, ateos y de todas las conservadores, liberales, sino que también es aceptado o también se amolda perfectamente al método histórico. Entonces, habíamos visto las fuentes extrabíblicas en la primera sesión, y ahora la sesión anterior vimos las fuentes bíblicas para llegar a estos hechos mínimos, hechos históricos. ¿Cuáles son estos hechos mínimos? Bueno, en realidad hay 12 con los que podemos jugar, son los que el doctor Habermas utiliza, pero podemos incluso reducirlo a 4 o 5. Los 5 que yo uso normalmente y los que uso en este estudio son: primero, Jesús murió por crucifixión; segundo, los discípulos creyeron haber visto a Jesús y tenían una sincera creencia de haberlo visto vivo después de que lo vieron morir; tercero, la conversión de Pablo, que era perseguidor y después se hace cristiano, se hace seguidor de Jesucristo cuando que primero lo perseguía; cuarto, tenemos la conversión de Santiago, hermano escéptico de Jesús, que tenemos escritos donde su familia lo tira de a loco, incluyendo Santiago, y después Santiago se convierte en líder de la iglesia en Jerusalén. Dato importantísimo. Y por último, la tumba de Jesús fue encontrada vacía. Esto lo analizamos con más cuidado en la clase anterior, entonces no me voy a meter demasiado en la tumba vacía, pero ya demostramos que todos los criterios de la tumba vacía se cumplen. Ahora, ¿cómo explicamos los hechos? ¿Cómo brincamos
de estos hechos mínimos de la resurrección a decir Jesús resucitó realmente históricamente. Bueno, es realmente sencillo. Lo que vamos a hacer es un proceso de eliminación. Hay varias teorías que podrían explicar estos hechos, pero estas teorías están incompletas. Tenemos que encontrar una teoría que explique todos estos hechos y por qué Pablo se convierte, por qué Santiago se convierte, su hermano, por qué los discípulos cambiaron sus creencias y empezaron a creer en Jesús como el Mesías resucitado. ¿Por qué sucedió todo esto? Bueno, va a ser un proceso de eliminación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a eliminar posibilidades naturales, es decir, cuando hacemos un análisis de estos hechos históricos, lo más natural es tratarles de dar una explicación naturalista, es decir, una explicación que no requiera de intervención divina. ¿Por qué? Porque Dios no opera todo el tiempo en milagros. Creó un mundo donde hay leyes y esas leyes se respetan. Entonces puede ser que estos hechos se puedan explicar de manera natural. No estamos asumiendo que Dios simplemente metió su mano ahí. Entonces vamos a empezar a eliminar posibilidades. ¿Cuáles son estas posibilidades? Bueno, hay varias. Y si ustedes, por ejemplo, si ustedes llegan a pensar en alguna otra, háganlo. Mándenmela, díganme, aquí hay otra teoría que puede explicar estos hechos relacionados con la resurrección y lo analizamos, porque estos no son los principales, no son absolutamente todos, pero son los más importantes. Por ejemplo, algunos dicen que fue una leyenda, que Jesús fue un invento, otros piensan que fueron alucinaciones, que los discípulos tuvieron algún tipo de alucinación, se comieron unos hongos alucinógenos y empezaron a tener alucinaciones. Otros dicen, bueno, se robó el cadáver, no estaba muerto, estaba de parranda, como decimos en México. Tumba equivocada, las mujeres se equivocaron cuando fueron a la tumba. Muerte aparente, no estaba realmente muerto, sino que entró en un estado catatónico. Otros dicen que fue una resurrección espiritual, es decir, que los discípulos sabían de alguna forma que Jesús jamás resucitó, pero que en sus corazones creyeron esto. Y otra es que esto, por ejemplo, el Islam no cree que Jesús tenía un gemelo, y de ahí salen teorías raras que estuvo en el Himalaya y esto y lo otro, y que su gemelo fue y vino. Vamos a analizar esto también. Entonces, ¿están conmigo? Vamos a empezar. Por cierto, si nos ven correr ahorita a un closet es porque hay un tornado por aquí cerca. No somos imprudentes. Si hay algo mal por acá, nos vamos a esconder. Pero aquí seguimos. Ok, veamos entonces algunas de estas teorías. A veces cuando hablo con mis amigos ateos, muchas veces están ajenos a toda esta información y algunas veces me dicen, bueno, si Jesús fue tan importante, ¿por qué ningún historiador lo menciona? Ningún historiador romano. Y ya vimos en la primer clase que esto es falso, que realmente sí hubo historiadores romanos que lo mencionan, y incluso un gobernador de Bitinia, Plinio el Joven. Tenemos al historiador Cornelio Tácito y a Suetonio posiblemente también. Entonces, cuando yo menciono esto, mis amigos ateos se quedan con cara de what. Pero tenemos evidencia externa. Entonces, hablaba también de esta película de Zeitgeist que dice que Jesús fue una deidad solar y que fue derivado de mito de Osiris y otras cosas. Por ahí mencioné un libro muy bueno de mi amigo Hubert Valverde que habla de todos estos mitos. Y obviamente simplemente utilizando la información que tenemos ya de fuentes externas a la Biblia, podemos demostrar que esto es totalmente falso. Tenemos Primera de Corintios, vimos un análisis de Primera de Corintios. Por cierto, estoy haciendo un sumario de lo que ya hemos visto para que si usted no ha visto los videos anteriores no se me pierda. Vimos Primera de Corintios 15:3, que es un credo muy antiguo, que antecede a Pablo por el tipo de lenguaje que tiene y por la forma fonética que utiliza.
dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y fíjense aquí, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por cierto, Jacobo es el mismo que Santiago, el hermano de Jesús. Simplemente a veces algunos traductores utilizan Jacobo, a veces utilizan Santiago. En inglés es James, por cierto. ¿Qué más tenemos acá? Que esta información se puede históricamente remontar, se puede demostrar que se remonta incluso por ahí del año 36 máximo. Podría ser anterior y entonces estamos hablando de que si la crucifixión fue en el año 36, en el año 30, el año 36 no está más que a 5 o 6 años de la crucifixión y este material es antiquísimo. Esto es oro molido para los historiadores. ¿Qué evidencia tenemos de la muerte de Jesús? Por ejemplo, decíamos la vez pasada que tenemos 12 fuentes históricas dentro y fuera de la Biblia. Hablábamos también de las apariciones de Jesús. Está corroborado independientemente con los métodos históricos y tenemos 11 fuentes que corroboran las apariciones post-mortem de Jesús. Hablamos de la conversión de Pablo, que Pablo estuvo dispuesto a abandonar una vida realmente acomodada, era, si no miembro del Sanedrín, estaba avalado por ellos, tenía una vida acomodada, era ciudadano romano y sin embargo estuvo dispuesto a sufrir indeciblemente por lo que él creía. De esto tenemos múltiples fuentes. Es testimonio vergonzoso porque esto es un enemigo que se está convirtiendo. Tenemos un testimonio ocular y tenemos testimonio temprano a través de su escrito de 1 Corintios 15 y obviamente él es una fuente temprana también. La conversión de Santiago, el hermano escéptico de Jesús, también tenemos múltiples fuentes, incluso Flavio Josefo en un pasaje que no está interpolado lo menciona. Es testimonio vergonzoso porque es un enemigo. A ver, veamos, Flavio Josefo no era necesariamente un enemigo del cristianismo, pero tampoco era amigo de los cristianos, lo consideraría como una secta apócrifa y rechazada. Es testigo ocular, hay testimonio temprano y testimonio enemigo, obviamente de su parte. ¿Qué más tenemos? La tumba de Jesús fue encontrada vacía, hablamos de esto, hablamos a detalle la vez pasada, dimos varias líneas de evidencia, las mujeres fueron las que encontraron la tumba vacía, esto es testimonio vergonzoso, era algo, ¿por qué? Porque las mujeres no tenían credibilidad en aquel tiempo. Si uno quisiera inventarse una historia de la resurrección, no pones a las mujeres como los testigos principales. Pondrías a Pedro, pondrías a Juan, pondrías a Santiago ahí en la escena, pero si estás inventando algo, no vas a poner testigos que no eran creíbles en aquel tiempo. Y varias líneas de evidencia que vimos también la vez pasada. Y esta tumba vacía está también avalada por los 5 criterios históricos que utilizamos. Entonces, una vez establecidos ya estos hechos mínimos, ¿cómo los explicamos? ¿Fue una leyenda? ¿Fue una alucinación? Bueno, vamos a analizar cada uno de estos independientemente y vamos a ver si cada uno de estas explicaciones puede dar una salida o una explicación lógica de por qué tenemos estos 5 hechos mínimos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto. Primero, la teoría de que fue una leyenda, que Jesús no existió, que fue algo ficticio, bueno, veamos algunas cosas con esto. Primero, los evangelios fueron escritos cerca del tiempo en donde sucedieron estos hechos. Entonces no hay realmente demasiado tiempo para que se hagan leyenda. Mike Licona, que es un historiador que se ha dedicado a la cuestión de Jesús histórico y de la resurrección, dice que posiblemente sí se puedan hacer leyendas en los primeros 30, 40 años y entonces dice que este argumento tal vez no es muy válido.
voy a dejarlo de todos modos. La mayoría de los expertos dicen que se necesitan al menos 2 generaciones antes de que se empiecen a formar leyendas, pero esto realmente no importa porque tenemos el credo de 1 de Corintios 15 y este credo se remonta realmente a los hechos. Entonces tenemos ahí un testimonio muy, muy temprano. Y por otro lado, si esto hubiera sido una leyenda, ¿cómo explicamos la conversión de Pablo? ¿Por qué se convierte Pablo por una leyenda? Pablo ya estaba convencido de que el cristianismo era falso. Una leyenda no lo habría convencido, y mucho menos a Santiago, su hermano. Santiago tuvo que haber pasado por un momento de shock para verse, a ver, ¿qué tomaría para que tú te convirtieras en creyente de tu hermano que dice ser Dios? Yo creo que pasó un momento de shock para que Santiago se convirtiera, y de hecho el credo de 1 Corintios 15 lo explica. Dice que se apareció a Santiago, y es interesante que menciona a los 12 apóstoles, a Pablo independientemente, y también menciona de manera separada a Santiago. Un dato interesante ahí. Y los discípulos también estuvieron dispuestos a morir por lo que vieron, y ellos estaban en posición de saber si lo que vieron era falso o verdadero. Entonces esta teoría de leyenda, realmente, incluso si ustedes ven historiadores serios, nadie se la cree. Nadie se la cree. Si tú eres ateo y quieres agarrar un argumento a favor de la resurrección, en contra de la resurrección, te aconsejo que no utilices la teoría de leyenda. Y la tumba vacía también es validada por fuentes extrabíblicas. Entonces, esta idea de que fue una leyenda, también la tumba vacía lo echa por tierra. ¿Qué más tenemos? Bueno, eliminamos esta teoría, pero ¿qué tal una que fue muy famosa por mucho tiempo? La teoría de alucinaciones. ¿Qué no pudieron los discípulos haberse alucinado algo? A lo mejor estaban en un estado emocional tal que estaban esperando ver a Jesús o querían ver a Jesús. Bueno, vamos a analizar esta parte. Primero, las alucinaciones no explican la tumba vacía y no explican el cuerpo perdido de Jesús. Eso es un gran problema para esta teoría. No es el más grande problema, pero es un problema serio. ¿Qué más? Los discípulos tampoco estaban en un estado de ver a Jesús. Es cierto que algunas personas que pierden un ser querido después experimentan alucinaciones. De hecho, la esposa del doctor Habermas, cuando estaba enferma de cáncer, experimentó algunas alucinaciones, me parece a causa de algunos medicamentos que estaba tomando. Pero alguien que alucina, es fácil sacarlos de ese estado de alucinación, y de hecho la persona que está alucinando sabe que está alucinando generalmente. Entonces, esta idea de que los discípulos esperaban ver a Jesús no funciona. Ellos lo vieron morir y realmente no estaban esperando verlo resucitado de nuevo. Por cierto, esto sería fortalecido también por esta creencia judía de que los judíos ortodoxos no creen, y no creían tampoco en aquel tiempo, en un Mesías resucitado. Hay un libro de este gordo, como de 600, 700 páginas, del Dr. N.T. Wright, donde hace un análisis muy detallado de todo esto. Y realmente los judíos no esperaban ver a Jesús resucitar. Y esto incluía obviamente a la mayoría de los apóstoles que eran judíos. Jesús también apareció, y este es el problema más grande para esta teoría, apareció múltiples ocasiones a diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, a creyentes, obviamente sus discípulos, a escépticos como su hermano, y a enemigos como Pablo. Entonces, esta teoría se elimina. Hay demasiadas apariciones de Jesús como para decir,
varias personas tuvieron una alucinación masiva y la tuvieron diferentes gentes en el mismo tiempo. Esto es similar a decir, por ejemplo, en la mañana, por ejemplo, me levanto, me despierto, volteo a ver a mi esposa y le digo, oye, esposa, qué lindo sueño que tuvimos anoche. Es ilógico porque los sueños no se comparten. Es el mismo tipo de fenómeno aquí. Las alucinaciones no se comparten, no tenemos la mente extendida dentro de una persona a otra. Entonces esta teoría se va por fuera. De hecho, ya casi ningún historiador utiliza esta teoría. Hay algunos que sí, pero la psiquiatría también ha echado por tierra esto. Por ejemplo, el doctor Gary Sipsey, que es psiquiatra de la Universidad de Liberty, se ha especializado en el fenómeno de alucinaciones, y esto es lo que él concluye. Dice esto, lo cito: durante las últimas 2 décadas he estudiado la literatura profesional escrita por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales médicos, y aún no he encontrado un solo caso de alucinación en grupo. Dr. Gary Sipsey. Queda eliminada entonces esta teoría de alucinaciones. ¿Qué otra hay? Robo de cadáver. No sé, a lo mejor se robaron los discípulos el cuerpo de Jesús, o alguna otra, no sé, una fiera se metió ahí y se robó el cuerpo, o ladrones de tumbas. Alguien se robó el cadáver de Jesús. Esa es otra de las teorías. Bueno, analicémosla esta en detalle. Primero, este robo del cadáver no explica la transformación de los discípulos, de transformación de verse como cobardes, de huir, de Pedro negar a Jesús 3 veces, los discípulos se dispersaron y después se convierten en grandes proclamadores del Evangelio. No tiene sentido si ellos hubieran robado el cadáver. Segundo, no explica la conversión de Pablo ni de Santiago. Si se hubieran robado el cadáver y Pablo y Santiago vienen después, no se habrían convertido simplemente por medio de un robo del cadáver. Esto lo dice el doctor Habermas, dice: los mentirosos son malos mártires. Los discípulos estaban en la posición única de saber si lo que estaban creyendo era verdad o no. Es decir, un musulmán que agarra y se pone un chaleco de bombas y explota y mata a cientos o decenas de gentes, como sucede rutinariamente, estas personas tienen una creencia sincera, pero no están en posición de saber si lo que dijo Mohammed es verdad o no. Los discípulos sí estuvieron en esa posición de saber si Jesús realmente había resucitado o no, porque estuvieron ahí y estuvieron cercanos a los hechos. Entonces, si ellos se están dejando matar y sufrir por esta creencia, sería algo muy, muy raro que lo estuvieran haciendo sabiendo que era algo que se inventaron ellos mismos o que era una mentira. La tumba vacía por sí sola no convencería a muchos, no convencería a Pablo, por ejemplo, no convencería a Santiago, no convencería a otros escépticos. Y de hecho, los enemigos de Jesús tomaron precauciones para asegurarse de que no saliera Jesús. Por ejemplo, pusieron la guarda romana. Ahora, yo sé que algunos no utilizan la guarda romana porque solamente Mateo la menciona, pero obviamente los romanos sabían y los judíos sabían que Jesús había hecho ciertas predicciones acerca de sí mismo, y por lo tanto los romanos y los judíos habrían tomado precauciones para asegurarse precisamente que no se robaran el cuerpo y pudieran decir, se resucitó después. ¿Qué tenemos también? Los testigos iniciales. ¿Quiénes fueron sus testigos iniciales? Los mismos discípulos pensaron que el cuerpo había sido robado. Las mujeres también asumieron eso, pero después cambiaron de opinión. ¿Qué fue lo que las hizo cambiar? Las hizo cambiar de opinión. Entonces, esta teoría del robo del cadáver no explica todos los hechos,
y por lo tanto podemos eliminarla. Siguiente, hay otra teoría que dice que las mujeres fueron a la tumba equivocada, que simplemente se equivocaron, fueron, no sé, estaban medio crudas, medio perdidas, medio lo que tú quieras, y se fueron a una tumba equivocada. Bueno, veamos si esto tiene peso o no. Primero, los oponentes del cristianismo y del movimiento cristiano pudieron haber ido a la tumba. Estaba en Jerusalén, no estaba en un lugar remoto o lejano. Y ir a la tumba correcta y mostrar el cuerpo y el cadáver de Jesús. La tumba de Jesús era de conocimiento público. Tampoco explica las apariciones de Jesús. Tal vez fueron a la tumba equivocada, pero ¿y qué de las apariciones? Tercero, no explica la conversión tampoco de Pablo y de Santiago. De hecho, casi en todas estas teorías, ustedes van a ver que la conversión de Pablo y Santiago son una gran piedra en el zapato para los que quieren negar la resurrección. Finalmente, la tumba tenía dueño. Sabemos incluso quién era el dueño. Y esto está avalado históricamente porque es testimonio vergonzoso. ¿Por qué? Porque en vez de que los discípulos tomaran el cadáver de Jesús y lo enterraran, lo que hicieron fue huir, y en vez de ellos enterrar a su amado maestro que acababa de morir, fue un enemigo de Jesús que después se convierte y se hace secretamente discípulo de Jesús, que fue José de Arimatea. Y José de Arimatea era miembro del Sanedrín, el mismo Sanedrín que condenó a Jesús a la cruz. Entonces, obviamente José de Arimatea conocían la familia de José de Arimatea, era una familia notable, y su tumba familiar sería algo de conocimiento público también. Entonces, esta idea de la tumba equivocada simplemente no funciona. ¿Qué con esta idea de muerte aparente? ¿Qué tal si Jesús simplemente entró en estado catatónico, o no lo mataron bien y después se revivificó en la tumba y salió? Bueno, vamos a analizar esta teoría. Primero, Jesús fue golpeado hasta ser desfigurado. He hablado antes de lo que implicaba el ser torturado con un flagrum. Si vieron ustedes la película de La Pasión de Cristo, cuando tuve clases con el Dr. Habermas, lo que nos dijo fue esto. Si ustedes ven la escena de flagelación de Jesús en la película de Mel Gibson, él dice que es muy, muy acertado como lo hicieron ahí. De hecho, solamente la cara, las palmas de las manos y los pies quedaron ilesas de los golpes del flagrum, y Jesús habría quedado como una masa sangrienta y desfigurada después de esa tortura y de los golpes. Segundo, por cierto, mucha gente ya moría simplemente de los golpes de flagrum. Luego de esto, Jesús habría tenido que revivificarse en la tumba, quitarse la mortaja y las especias y todo esto. Yo no sé cómo se hubiera podido quitar eso, pero supongamos que pudo quitarse la mortaja, abrió la tumba, rodó la piedra que estaba ahí, y si hubiera habido una guardia romana, la venció ahí y salió. Bueno, supongamos que todo esto es cierto y que incluso Jesús logra salir de la tumba. Esta teoría la creían muchos historiadores hasta el siglo pasado. Era de las teorías más famosas, pero después llegó un hombre que se llamó David Strauss. Era un teólogo alemán que después se fue al lado liberal, y él echó por tierra esta teoría, y esto fue lo que él dijo. Es simple lógica. Dijo: un Jesús medio muerto no habría inspirado adoración, sino preocupación por su salud y bienestar. No habría sido visto como un conquistador de la muerte. Sin embargo, eso fue lo que sus seguidores predicaron hasta la muerte. Interesante. Si hubieran visto a un Jesús golpeado, flagelado, cojeando,
y apenas pudiendo moverse de los golpes no habrían dicho resucitó, habrían dicho sobrevivió la golpiza que se le dio y la tortura que sufrió. Entonces, esta teoría, por muy popular que haya sido o popular que sea hoy en círculos de internet, ningún estudioso que yo conozca cree esto. Entonces, esta muerte aparente no tiene sentido. Por cierto, la muerte de Jesús está registrada en los 4 evangelios y 7 otras fuentes, incluso fuentes externas. Y los romanos eran expertos en matar a sus víctimas. No dejaría un romano ahí a una víctima viva. Finalmente, en Juan 19 tenemos un relato de la herida de lanza. Este tiro de gracia con la lanza, y no era necesariamente una lanza nada más. Muchas veces este tiro de gracia era ya para asegurarse que la víctima estuviera muerta. Por eso le rompían los huesos de las rodillas para que ya no pudieran impulsarse y respirar, y realmente la muerte de cruz era muerte por asfixia. Entonces esta herida de lanza está registrada, y de hecho si ustedes consultan con médicos y hay registros médicos acerca de la muerte de Jesús, dice que cuando se le perforó el costado, salió agua con sangre, y esto es una señal clara de que se rompió el pericardio, y es una sentencia de muerte segura. Entonces, si Jesús estaba vivo al final, que no lo estaba, porque ya estaba colgando en la posición baja en la cruz, y obviamente asfixiado, el tiro de gracia de la lanza lo habría matado. Entonces esta muerte aparente simplemente no funciona. Otros dicen, bueno, hay otra teoría que dice, fue una resurrección espiritual. Fue una resurrección que los discípulos inventaron y dijeron, bueno, Jesús resucitó nuestros corazones y ya, realmente nada de esto sucedió, pero nosotros lo creemos por fe ciega y ya. Bueno, vamos a ver si esto tiene peso. Primero, vemos a los discípulos como personas dudando, y después los vemos como grandes proclamadores del Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, pues que la Biblia dice, los Evangelios dicen que los discípulos dudaron hasta que vieron el cuerpo. Esa fue la señal que les hizo entender que Jesús realmente no estaba muerto. Incluso Tomás duda de la resurrección hasta que toca a Jesús. Jesús le dice, ok, ¿no crees? O sea, estuviste conmigo todo este tiempo, pero sigues sin creer, ¿no creíste a tus discípulos? Bueno, ven y toca mi costado, mete la mano, y Tomás creyó. Por cierto, el doctor Sean McDowell, el hijo de Josh McDowell, que fue profesor mío en Biola, hizo su tesis doctoral en este tema de la muerte de los apóstoles, y él dice que hay muy buena información histórica de que Tomás murió en la India predicando el Evangelio, y sería interesante luego hacer un post de esto para compartirlo. Pero también tenemos registro en Lucas de que Jesús comió y bebió en presencia de sus discípulos, así que el mismo evangelio, los mismos evangelios sinópticos dicen que no fue algo espiritual, que fue algo físico. Jesús los tocó, comió pescado, incluso es lo que dicen los evangelios, y bebió en su presencia. Entonces fue una resurrección realmente. Y Santiago también se convierte en uno de sus seguidores después de haber tenido un encuentro físicamente con Jesús. Vean el credo de 1 Corintios 15, y ahí se menciona, como dije, a Santiago específicamente. Y tampoco una resurrección espiritual explica la tumba vacía y el cuerpo perdido de Jesús. Entonces esta teoría tampoco tiene peso, tampoco explica todos los hechos históricos. Bueno, la siguiente teoría es que Jesús tenía un gemelo. Esto no lo iba a cubrir, pero es muy popular entre los musulmanes, y ellos es lo que dicen, no lo dice el Corán, pero lo dicen popularmente. Dicen que Jesús tuvo un gemelo,
y que él realmente fue el que fue crucificado y después por eso apareció a la gente y pensaron que había resucitado. Bueno, vamos a analizar esta teoría. Primero, un gemelo de Jesús jamás es mencionado en ningún documento histórico, excepto un evangelio gnóstico, el evangelio de Tomás, que es un evangelio que no escribió Tomás, es un evangelio tardío y históricamente cuestionable, y si acaso es una sola fuente. No podemos aceptar una sola fuente como documento histórico. Ahora, sería algo tonto. Supongamos que es cierto que Jesús tuvo un gemelo, que no hay evidencia, pero supongamos que lo tuvo. Yo no sería lo suficientemente torpe como para hablar con Imagínense esta conversación entre Jesús y su gemelo. Jesús le dice al gemelo, ¿sabes qué? Vamos a jugarle una broma al mundo y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que a ti te crucifiquen y yo sobrevivo y me muestro como Jesús resucitado. ¿Tú te meterías a morir por una broma siendo el gemelo de Jesús? No tiene absolutamente nada de sentido. Esto sería una sentencia de muerte, sería una misión suicida hacer esto. Pero lo más importante de esto es, cuando a mí un amigo ateo o un escéptico me menciona esta teoría, les pido algo muy sencillo. Dame 1 o 2 o 3 documentos históricos que cumplan con estos criterios, que mencionen que Jesús tuvo un gemelo. No los hay. Entonces, cuando no hay evidencia para algo, no tenemos por qué creerlo, por qué aceptarlo. Esta es una teoría que ningún estudioso, ningún erudito cree. Y así llegamos aquí al final del estudio. Si hay alguna otra que ustedes se puedan imaginar, mándenmela y la discutimos. Realmente esto es lo que la literatura y los eruditos mencionan. Pero ¿qué de un milagro? ¿Qué de que no pudo haber sido Dios entonces el que le levantó? ¿Qué evidencia tenemos de que Dios pudo haber hecho esto? Bueno, tenemos varias líneas de evidencia. Primero, Jesús predijo su muerte y dijo que iba a resucitar por mano de Dios. De hecho, él mismo dijo, yo mismo tomo mi vida y la doy y la vuelvo a tomar. Entonces tenemos estas predicciones de Jesús de su muerte y de su resurrección. Y los hechos básicos de la resurrección están en todos los evangelios. Tenemos testimonio independiente de todo esto. Y estamos en una época donde los testigos presenciales estaban todavía vivos, estaban todavía ahí. Y todos los hechos históricos, todos los hechos acerca de la vida de Jesús y estos 5 hechos mínimos se explican perfectamente con una resurrección. Explica los hechos y incluso explica el crecimiento desmedido de la iglesia primitiva y del cristianismo en Palestina pacíficamente, a pesar de ser oprimidos y a pesar de ser perseguidos. Un dato tremendamente importante. Entonces yo creo que la mejor explicación de estos hechos mínimos es que Dios intervino, que fue un milagro. Ahora quiero hacer una aclaración aquí. ¿Por qué entonces los historiadores no aceptan esto? Hace poco vi un debate entre el doctor Gary Habermas y un escéptico, no recuerdo su nombre, un historiador, y Habermas le menciona esto. Esos son los 5 o 6 hechos mínimos, no recuerdo cuántos usa él en ese debate, y le pregunta al escéptico, ¿cuántos de estos tú aceptas? Increíblemente el escéptico dice, los acepto todos. Entonces, si aceptan todos estos, ¿por qué no aceptan la resurrección como la mejor explicación? Les voy a decir por qué. Esto se llama naturalismo metodológico. Tienen esta idea de que en la historia, cuando uno hace historia, no puede admitir por decreto, por sistema, no se puede admitir nada sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que dicen escépticos como Crossan, John Dominic Crossan o como Bart Ehrman?
Bueno, ellos dicen, no sabemos qué pasó, pero hay otras explicaciones. Obviamente no dan otras explicaciones, pero dicen, pero una resurrección no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque ya eliminaron todo lo sobrenatural de antemano. Entonces, si ustedes tienen alguna duda de que los milagros puedan suceder, tengo un escrito en mi página de Veritas Fidei, lo puedo enviar y estoy a sus órdenes para responder cualquier pregunta. Quiero decirles algo para terminar. La resurrección es la piedra angular del cristianismo, es la mejor explicación de estos hechos y no tenemos que creerlo por fe ciega. Tenemos un fundamento histórico. El cristianismo es una fe histórica basada en el testimonio ocular de los seguidores de Jesús. Ese es el fundamento apostólico e histórico que tenemos a partir de ello. Y podemos deducir a través de ello que Jesús realmente murió y resucitó de entre los muertos, y eso es lo que avala nuestra fe. Quiero terminar con unas palabras del Dr. Habermas. Él dice así, la muerte ha sido vencida, y esto fue una realidad evidente para el apóstol Pablo cuando escribió esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? En pocas palabras, la muerte ha muerto para todo cristiano. Algunas personas piensan que cuando Pablo escribió esto, escribía como poéticamente diciendo, oh muerte, tu aguijón, ¿dónde está? Oh sepulcro, tu victoria. Realmente lo que está haciendo Pablo aquí es burlarse de la muerte. Está diciendo, ¿sabes qué? Muerte, no tienes nada contra nosotros, porque Jesús resucitó realmente. Y esa es nuestra esperanza. Y por eso podemos llevarnos estas palabras confiadamente que leí al principio cuando Jesús dijo, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Son palabras que podemos creer y tenemos un fundamento histórico para creerlo. Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Espero sus preguntas. Si tienen cualquier duda, cualquier aclaración, estamos a sus órdenes y empezamos una nueva serie la próxima clase, el próximo domingo. Hasta luego, Dios los bendiga.